Un cordial saludo nuevamente, compañeros ingenieros. El día de hoy vamos a ver nuevamente el capítulo de motores de inducción o máquinas de inducción, como lo toma este autor. Este autor es el del libro Wildy, que se está basando en máquinas eléctricas y transformadores, séptima edición. Este nos va a hablar de los motores de inducción trifásicos, como lo llama así en su capítulo 13. En esta parte nos va a dar muchas referencias a el Chapman, pero, pero como vamos a ver, la diferencia en algunas partes no es grande, por lo cual acá estoy presentando mi pantalla. Ay, bueno, de motores de inducción. El ingeniero Carlos, el ingeniero Walter Zabaleta Neira. Yo, alumno José Fernando Toro, de noveno ciclo, del curso de diseño de máquinas eléctricas. Eh, Como hemos visto anteriormente, vamos a tener, Wildy nos dice que nosotros tenemos nuestros componentes principales de este de acá, que vamos a tener el extractor y el rotor. En esa parte nosotros vamos a tener eh, lo que vendría a ser los núcleos de hierro laminado que van a estar en esa parte para minimizar qué cosas, las corrientes parásitas. Las corrientes parasitas son el mayor problema en estos casos, donde tenemos ese tipo de circunstancias de pérdida de potencia por medio de estas. También tenemos los denominados trifásicos distribuidos en las diferentes ranuras del extractor. Y también vamos a ver los alimentadores de corriente trifásica en estas. Estas partes del rotor, como dice este autor, nos van a mencionar que el campo magnético es variable en estos casos según lo que se vaya a dar. Ahora, por parte del extractor, tenemos nuevamente el tipo de manado y el tipo de jaula del Díaz. Pero lo que, a diferencia que eso nos va a dar, tenemos que entre hierro y hierro de este devanado vamos a tener lo que vendría a ser una diferencia de distancias de 0,4 a 4 milímetros. Esto va a ser crucial para un mayor o menor distancia entre estos, ¿ya? Ahora, lo que nos dice el Wildy, a diferencia del otro, nos está dando medidas de corrección de los conectores y nos está dando parámetros similares al Shackman, teniendo en cuenta que vamos a tener anillos rozantes en lo que vende el leonado, lo mismo que nos está diciendo el Shackman. Ahora, eh, ahora, ¿cuál va a ser nuestro principio de funcionamiento? Bueno, nuestro principio de funcionamiento se basa en la conexión de corriente trifásica a la parte del extractor. En esa parte, nosotros podemos observar, podemos analizar, podemos tener en cuenta que ahí nos dice que se está creando el campo magnético. En este caso, tenemos lo que viene a ser la creación del campo magnético giratorio. Tenemos el campo de inducción, como va a tener una corriente alterna en esto, que la corriente que va a ser inducida al rotor, nuestro eje pasante, que va a estar a base de la ley de Faraday. Y también tenemos las corrientes de interacciones en generación del motor. Eh, Recordemos siempre
Recordemos siempre, 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 siempre que el rotor nunca va a alcanzar la velocidad del campo magnético. Este va a tener la diferencia de velocidades, pues y a esto lo vamos a llamar deslizamiento. Eso es muy crucial porque en esta parte de esta nota nos está hablando sobre eso. La velocidad sincrónica, nosotros cómo sacamos la velocidad sincrónica. Bueno, la misma es la misma a todos lados, solo que los autores a veces lo toman de diferentes maneras. Pero la fórmula va a ser la misma. Vamos a tener lo que va a ser la velocidad sincrónica, la velocidad de frecuencia en hercios, nuestro número de polos y nuestros deslizamientos. No obstante, siempre vamos a querer tener en cuenta diferentes variaciones de los mecanismos en esas partes. Ahora, bueno, bueno, en la parte de la construcción de las direcciones, de la dirección es importante saber que esto va a seguir el principio de la mano derecha. Con el campo correspondiente. Con el campo correspondiente que de debida forma se va a hacer en el sistema de coordenadas de la mano derecha. Esto teniendo en cuenta las diferentes variaciones de aquello y s- lo que va a tener. Eh, el voltaje y la frecuencia de inducidos en el rotor va a tener que experimentar una frecuencia eléctrica, lo que va a hacer, resumen, la frecuencia de rotor, deslizamiento y la frecuencia de línea. Esto ya lo hemos visto anteriormente, pero siempre lo vamos a observar teniendo en cuenta las variaciones que este va a tener. Con respecto al rotor, que este se va a acercar a la velocidad de sincrónica, tenemos que la fuerza de rotor va a ser cero. Esto lo repiten todos los autores prácticamente, de la misma manera que las características de arranque. Las características de arranque en una jaula de ardilla, nosotros tenemos presente que va a ser mucho, pero mucho, pero mucho, mucho, que lo vamos a tener que repetir muchas veces en ciertos puntos. Eh, se va a observar que la observación de la crítica de los motores va a ser los modelos de diseño, porque algunos van a ser de manera alta, que van a requerir las barras de alta resistencia de estas partes. ¿Cómo podemos eliminar esto de acá? Esto se va a poder eliminar siempre y cuando nosotros tengamos otros métodos de arranque, para así eliminar lo que nosotros conocemos como el par motor. Eh, ahora, las resistencias pueden utilizarse, claro que se pueden utilizar. Se pueden utilizar siempre y cuando la potencia de este no sea mayor a lo requerido, porque si no ya vamos a tener pérdidas por calentamiento de las resistencias. Eh, Hay que tener en cuenta que el tener recalentamiento de la resistencia es perder energía. Es como si una enfermera se quisiera sobrepasar sus límites y la energía requerida de esta no va a ser mayor a las demás. Ahora, otro punto, ya lo pausé. Ah, pero ya lo pausé un ratito. Es una grabación, es una grabación que estoy haciendo. ¿Te estás grabando? Ya sé, ¿y tú? Bueno, ¿en qué parte voy a dormir de tu casa? ¿En qué parte voy a dormir de tu casa? ¿En qué parte duermo? Sí, ¿Ves? ¿qué cosa? Ya. ¿Y te tienes la ventana? ¿Ya?
Es así. Para- Piola. Es como una pared y mi perro está peinado. Ahorita hay alguien que te esté viendo. No, sino que. Espera, que estoy. Ay, ya. Te decía, qué bonita, qué Ya tengo. bonita. No, le puse en pausa. Me cansé la boca. Qué bonita. Bueno, ganas de verte una Dígate, pizza. ¿con qué color tendrás que ser? ¿Beige? No, hoy no. Iba a ir con mi pantalón beige y mi polo turquesa, mi camisa turquesa, pero veo que ya no va a ser posible. A mí me gustó. Yo creo que el color azul te sienta bien. Mm. ¿Recuerdas que me enviaste una foto que estaba con un polo azul? Ah, con una camisa, claro. Ese dice que queda bien, bien. Sí, pero no va con el contexto de tu fiesta. Pero bueno, depende. Pues si tienes, por ejemplo, un color marrón o no sé, medio hay tonalidades de marrón, plomo, o sea, está bacán, No, ¿sabes? creo que voy a ir con, así como estoy ahorita, de negro. Como soy blanco. Yo voy de negro, no sé por qué pienso eso, ¿Qué? porque me están confirmando y me dicen, voy a ir de negro. Y yo, mejor era que pongo negro, me maté con los neutros, con mi amiga viendo paletas y todo. Y yo todavía le digo, coloco paleta. Y me dice, no, ellos entienden. Y yo, segura, conociendo a la tribu, y yo misma me entiendo. Mm, Y me dice, no, de verdad, confía. Que vayan como, me saben como gusten, que se sientan cómodos igual. Oye, el viernes que es su cumpleaños, ¿a qué hora nos vemos? Eh, el día martes me van a decir a qué era mi clase, lo que hizo. ¿Mejor? ¿Qué vas a tener clases? O sea, no tengo clase. O bueno, a ver, ¿cómo te explico? Sí te dije. Sí me dijiste que supuestamente no tienes clase, pero el martes te van a decir. Justamente lo que te hace exactamente, pero luego el docente dijo, luego les confirmo para que una, no sé si puedan venir un rato, pero ahí les confirmo el martes. Entonces, estamos en nada. Ok, si no ibas a tener clase, yo quería sacarte de temprano, pues, plan 3 de la tarde, para tenerte hasta la... para ¿Por qué te- les pregunto? ¿No? ¿Qué dices? ¿Por qué? O sea, yo sacarte 3 de la tarde para tenerte hasta las 8 de la noche. Ya a las 8 de la noche ya me iba a dejar de tu casa. ¿Qué querías hacer durante todas esas horas feas? Feo no, de panes. No, ¿Qué es lo primero que piensas que te voy a coger? Y digo, te voy a... por O sea, sí soy capaz, sí quiero, sí deseo, pero sé que no es correcto. favor. Estamos entrando a un mes divino. Me divino. No, no, no. No, yo te decía que nada, nada, no, para nada. Bueno, dice da, se da. Pero yo tenía otros planes ¿Qué planes? que ti, te voy a decir. Mm, Bueno, pues si tú querías modificarlos, acá lo vamos a hacer cielo 3, eso ya depende de ti. Eh, ¿Al qué? ¿Al qué? ¿Al qué? al hotel cielo 3. Ay, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes de nombres? Ese es un nombre ficticio. Hotel Cielo 3 es del fondo de sitio. ¿De verdad? Uy, Sí. no, yo he visto algunos sitios.
Ya. Entonces te decía, no, no quiero llevarte a algún lado, pero eso se va a hacer si es temprano, si sales temprano. Pues si sales temprano, acá. Pero si vas a tener clases, está complicado, porque si vas a salir a las 6, y de las 6 yo tengo que ir a las 8:30, y vas a tener solamente 2 horas y media, y como que es chévere, pero es muy corto. Ya lo sé. Y me pone eso, por eso quiero ver, o sea, pronto lo único que no quiero saber porque, mira, si tengo clase yo el viernes, porque, a ver, yo tengo de música, o sea, el que se olvida, se piensa que es fijado, recuperar. Entonces, no hay ningún problema. Cuando es feriado, no puedo faltar, no puedo ir a prácticas, no sé. Solamente que te trabajar, pero si es feriado, recuperar, puede ser como práctica en conocimiento. Entonces, entonces de la bueno, David, su hijo, yo entiendo que hace encima desde el examen, desde mucho. Mm, Entonces, por eso es que los docentes han estado como que en debate. Oh, ¿sí te que pena de mi casa? Bueno, y entonces por eso me dicen que este debate, porque dice que es el martes. Es lo que te conté, que tengo que hacer un material de objeto de estudio, que llevamos nuestras laptops y que estaban un poquito preocupados por el feriado del viernes, que supuestamente escuché que no vamos a tener clases porque el examen lo pasaban para el otro martes, o sea, el otro martes, martes 6. piola, Y ya pues. así piola. Ya, 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 A ver, yo ahorita sin pijama. ¿Qué digo? Eh, ya. bueno, entonces estaba en esa encrucijada. Ajá, por eso que oye, siento que Por- Porque otra sería una que no quiero hacer, o una que sí, sí, por nada del mundo quiero hacer, es solamente ir el sábado y no ir el viernes. Y eso no, como que no me cuadra. por eso que, o sea, no hay ningún problema porque, o sea, cuando dices que yo voy a ver lo que tú haces, pero es como que yo lo siento un poquito sexual para ti. Entonces, ay, mira, yo veo un poquito sexual para ti, no vas a estar viajando, luego regresar y luego para el otro día. Entonces, es uno, es el ajetreo, el tiempo, también tiene que ver con el gasto que tú tal vez vayas a hacer. Entonces, ¿sabes? Ujú. Pero estoy viendo, estoy viendo. Porque si te dicen que tienes clases el viernes, pucha, está fregado. Porque nos va a ser muy corto el tiempo por lo que yo quiero hacer. Recuerda que los hoteles alquilan por 3 horas. ¿Qué? No, 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 niña, no. Sí, sí, sí. No, entonces sí, sí, sí estoy viendo, sí y si mi papá se van de viaje, bendito sea el Señor. Se van de viaje, aunque lo dudo mucho, pero bendito sea el Señor.
No sé. No, entonces voy a seguir respondiendo, ¿ya? Ujú. De eso, ahora sí me pongo en serio. Mi beso. Carla, me enojo contigo. Enójate, Chao, enójate, enójate. chao. Ya, chao, entonces. Ay, beso. Mi cariñito. ¿Te vas a enojar? Sí, sí, me voy a enojar. Enójate entonces. Me enojo, pues. Enójate, no hay problema. Me enojo, pues. Me enojo, no, no estaba ni besito. Bueno, me he enojado. Enójate, enójate, enójate y córtame la llamada, no hay problema. O sea, ¿me estás amenazando? No, tómalo como tú guste. Ay, me enojo. No quiero mi besito. Ya. Enójate, enójate. Dime cómo están las cosas. Ya, pues, me Bien. enojo. Ya se ve cómo van las cosas. Qué feo, qué feo. Mm. Es que te desconcentro por eso. No, no, no. Yo quiero mi besito. Ah, chévere. Como tu like. Ok. Bueno, siguiendo con esa parte, tenemos en cuenta la curva de parte de velocidad. En el Chapman, ya lo hemos visto anteriormente, la diferentes tipos de curvas. eh, en estas eh, vamos a tener la zona de carga, vamos a tener lo que va a decir las zonas de cargas, las zonas de opresión y las obras sobre velocidad. Esto lo hemos visto anteriormente con esta fórmula. Entonces vamos a tener la constante de la máquina, el voltaje inducido al rotor, la resistencia, las resistencias y las reactancias. ¿Todo para qué? Para poder sacar nuestra fórmula general del par que vamos a estar usando. Ahora, las potencias involucradas, las reacciones y las reactancias. El Wildy nos da esa facultad. Ahorita vamos a observar. Vamos a observar que nos está dando la potestad de observar la diferencia que va a haber en este. Ya, por ejemplo, acá tenemos una curva donde vamos a tener el par del rotor bloqueado. Esta es una prueba de vacío. Donde vamos a tener el par de rotor bloqueado en torsión y la curva que va a corresponder este va a ser la parte de prueba. Ahora, más acá vamos a observar lo siguiente. Eh, Ahorita lo vamos a observar. Acá podemos observar la onda sinodal conforme va cambiando de dirección y la diferencia de este. Entonces, ahorita, en estos momentos, vamos a encontrar una curva. No lo tenía contemplado, pero acá está. Acá está. La curva de torsión, la resistencia y del rotor y del motor. Podemos ver que el rotor bloqueado o a veces la torsión es superior con respecto a la velocidad cuando tiene una resistencia de este. Entonces, la resistencia del motor, ¿qué van a hacer? Los van a variar la velocidad con respecto a este de acá. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta esas variantes y hay que tener en cuenta los puntos máximos que vamos a tener. Hay que seguir observando acá. Entonces,
Wildy nos está dando comentarios, nos da comentarios acá sobre las principales características de este que hemos visto anteriormente, teniendo en cuenta que van a tener los cambios en estos con respecto al giro del rotor. Ahora, si queremos observar el par, como lo hemos visto anteriormente, sobre la aceleración de este que va a tener influencia en estos puntos, como llamados puntos críticos, como lo dice Chapman, ese contenido lo vamos a tener en los tipos de resistencia y las velocidades que se van a dar. Ahora, volviendo a nuestra diapositiva. Es importante poder interpretar las zonas donde vamos a trabajar. Hay que recordar que mientras se va frenando el rotor, vamos a pasar una zona de sobrevelocidad, donde va a disminuir el par. A comparación de otras partes, como el efecto de las resistencias en el rotor, como hemos observado, nuestra PPP, nuestra diapositiva, donde las resistencias van a dar un mayor trabajo, van a aumentar el par, pero van a disminuir la velocidad. También va a ser mayor eficiencia. O sea, no son muy poco eficientes en ciertos aspectos que nosotros vayamos observando a través de lo largo del tiempo. Ahora, a ver, las zonas de carga. Las zonas de cargas, también conocidas como zonas de mayor par, podemos observar que acá nosotros tenemos nuestra velocidad sincrónica, nuestra velocidad de rotor y nuestra zona de carga, donde mayormente va a estar trabajando nuestro rotor en esa parte. Hay que tener en cuenta que hay varios factores que pueden variar esas cosas, como sería el tipo de los tipos de arranque, las variaciones de este y las conformaciones del otro. Los motores de rotor de devanado, como lo observamos, como lo estamos observando, eh, esos van a incluir un devanado en su variación de este con anillos rozantes. Se caracteriza por cargar cargas más pesadas a comparación del nuestro queridísimo motor de jaula de Tiga, y sus cargas son mucho menores a comparación de las distribuciones de estos. En esa consecuencia, eh, eh, en esas consecuencias, vamos a tener un mejor arranque y un mejor control de velocidad. Hay variaciones de esta tipo de motor para mayores cargas. Sí, a escala muy pequeña no es muy eficiente, pero a mayor escala la eficiencia suele subir y suele ser mucho mejor. En todos estos casos, obviamente, eh, vamos a tener mayores estabilidades y mayores controles de esto. Eso es lo que nos está dando a conocer Ahora, con respecto a los métodos de arranque que vamos a tener, nuevamente el Wildy nos da una referencia al Chapman, donde nos habla sobre las direcciones de línea, los arranques estrella triángulo, los arranques por electrónicos y las variaciones de frecuencia. Para dar nuevamente este concepto, vamos a tener en cuenta las diferentes direcciones que se van a dar en línea a línea, arranque triángulo estrella, donde recordemos que el arranque directo, al ser el más común, al ser el más factible de estos, suele ser usado cotidianamente, pero a grandes escalas es muy peligroso porque en el sentido de que va a dar un bajón en la red eléctrica, ya que su corriente de arranque es 5 a 8 veces su corriente nominal.
En ese sentido, no vamos a tener un solo recorrido en el motor más pequeño de la red pendiente. El arranque de este va a estar netamente proporcionado por estos tipos de motores en variaciones de triángulo estrella, estrella triángulo. No obstante, vamos a tener ese tipo de variaciones presentes en todas estas partes. Ahora mismo, teniendo en cuenta las diferentes acciones que se van a tomar aquí, nosotros podemos denominarlo o atenderlo como una variación de, de este a estos tipos de arranque, como arranque electrónicos o arranques con variaciones de frecuencia, donde va a variar directamente el voltaje y la frecuencia, y van a ser equipos más sofisticados, como ya lo hemos mencionado, van a tener la característica del arranque suave, donde su curva, la curva que nosotros vamos a observar en esta parte, va a ser, va a ser extremadamente pequeña a comparación de las otras. Su curva va a ser, en vez de ser una curva amplia, una curva de altura alta y un pico que, como vemos, va a ser 5 a 8 veces la corriente nominal. El arranque suave empieza de una manera suave hasta llegar a la zona de carga, y su apagado de esta también va a ser de una manera suave hasta llegar a que la velocidad sincrónica sea cero, ¿ya? Entonces, en vez de tener un pico de frecuencia muy alto, como nosotros observamos acá, que antes que el pico sea demasiado alto, prácticamente empiece por acá y siga subiendo y luego se encargue de bajar, la, el variador de frecuencia y el soft step van a ser de manera más precisas estos dos de acá, ¿no? También tenemos lo que van a ser nuestras velocidades sincrónicas de motor. Tenemos el par de torsión y la velocidad mecánica de cada uno de estos, teniendo en cuenta que puede tener resistencias, pueden ser bloqueados, puede ser diferentes a tipo de arranque de velocidades con revoluciones por minuto o las variaciones que se vayan a tener. Y sus métodos de arranque, arranque por el extractor, cambio de frecuencia, cambio de línea, también vamos a tener como las inyecciones de resistencias en el motor del rotor. Esta va a ser la peor, la que no se debe usar a gran escala, y las mejores van a ser estas dos, ya que es un arranque suave, va a ser mucho más productivo a largo plazo. ¿Por qué? Porque las variedades de frecuencia y las variedades de voltaje son caros y son difíciles de manipular porque vienen con un lenguaje de programación, con un manual de cómo usarlos. En cambio, pero obviamente eso es para la línea de alta productividad. Entonces, teniendo toda esa parte en cuenta, podemos acabar el video y decir que hemos terminado de una manera satisfactoria esta ecuación del capítulo 13 del libro de máquinas eléctricas y transformadores de Wilding. Muchas gracias. Buenas noches.